Ya, continuamos. Estábamos hablando de los recordatorios. Nuevamente pregunta, ¿qué será un recordatorio? Dice yo, Verónica, Me escucho, Verónica. el recordatorio es algo sumamente muy importante para una secretaria porque tiene que recordar muchas cosas, lo que le queda pendiente al jefe, lo que tiene por hacer, lo que ha hecho, no ha hecho, qué tiene registrado, dónde están ordenados las agendas, digo, las carpetas, en qué lugar lo puso, todo eso. Bueno, para mí sería algo muy importante, ¿no? Ya, claro que es importante, Verónica, sí es de mucha importancia siempre trabajar con un recordatorio. ¿Alguien más? Yo, Jessica Bedia, Licen. La escucho, Jessica. Para mí un recordatorio sería anotarme en una agenda, fecha, hora, todo, que hay una reunión y si es posible, porque en cada escritorio siempre hay un calendario, ahí anotarme en la fecha que hay una reunión o si hay una visita importante, para así tampoco yo olvidarme. Eso Ya, sería. está bien, Jessica. ¿Y alguien más? Por favor, participen. María Eugenia. Dice Madeleine. La escucho, Madeleine, Xiomara, María Eugenia, participen. Y a Madeleine la Dice escucho, los perdón. recordatorios son algunas señales extremas, digamos, que uno tiene esa tensión de recordar algo, tener anotado en la agenda de los asuntos de trabajo que nos pueden dar. ¿Qué más, Madeleine? ¿Solo eso? Eso, Lice. Ya. Bueno, los recordatorios son las agendas. Ahí registra la secretaria todo el trabajo que se debe realizar. Como han dicho ustedes, reuniones, pueden ser viajes, qué fecha, cuándo tiene que hacer un viaje, por ejemplo, el jefe, qué reunión tiene, las visitas que tiene. Ese es el recordatorio, ¿ya? Son controles de consulta previa. Lógicamente, estos controles de consulta previa deben ser preparados por la secretaria para que el jefe los tenga a mano en todo momento. Entonces, anota en una agenda a la secretaria todo lo que se debe realizar para que esto lo dé al jefe y el jefe lo tenga esto a mano para ver él qué es lo que tiene que hacer, qué trabajo tiene que realizar. Tendrá reunión, tendrá cita, etc. Entonces, ese es el recordatorio. Y además, como alguien dijo, es imprescindible. ¿Ya? Es decir, debe controlarse todo asunto que se debe realizar en una empresa, todo minuciosamente detallado. También, en cuanto a al recordatorio, existen, por ejemplo, el recordatorio diario, la agenda diaria, el calendario mensual. En cuanto al recordatorio diario, nuevamente, esta debe estar elaborada o confeccionada por la secretaria. Esto debe hacerle al llegar al despacho. Llega a su oficina y deberá anotar en una agenda y luego posteriormente hacerlo llegar al jefe. Y esto consiste en dónde deberá registrar la secretaria en una hoja de papel. Ahí deberá apuntar todas las tareas que debe realizar durante el día. Ya, es decir, una hojita tampoco va a ser una hoja suelta. Ya, puede ser un cuaderno o una agenda en sí, agenda elaborada. Entonces ahí deberá anotar o registrar todas las tareas que debe realizar durante el día.
Y esto lo va a realizar, lógicamente, con ayuda de los tarjeteros, calendarios. Lógicamente, debe tener a mano un calendario, ¿no es cierto? Para saber, por ejemplo, tal fecha, qué día está llegando. Por ejemplo, a ver, el 23 de marzo, ¿qué día está llegando el 23 de marzo? ¿Será día lunes, martes, etcétera? Para que lo anote detalladamente. Dirá, martes 23 de marzo, reunión del jefe con empresarios o con personas o representantes de CAINCO, por ejemplo. Ya, entonces bien detallado día y fecha. Y este recordatorio debe tenerlo o puede tener la forma también de una tarjeta para que el jefe o el superior lo pueda llevar en su bolsillo. Ya en el bolsillo de la chaqueta. Es decir, confecciona esta agenda, este recordatorio de la secretaria. Y eso, repito, puede hacer llegar, no puede, sino que tienen que hacerle llegar al jefe. Y el jefe para que lo pueda llevar en todo momento. Consulta, saca del bolsillo de la chaqueta y para ver qué es lo que tiene que hacer. Ya para recordarle al jefe qué trabajo debe realizar. El calendario mensual. Aquí la secretaria deberá precisar con anticipación, por ejemplo, viajes, congresos. Y para esto requiere disponer de un calendario que permita apreciar, en forma global todos los trabajos a realizar. Y esto lógicamente hay que realizarlos durante un mes, es decir, durante todo el mes. Y generalmente estos recordatorios se componen de hojas de tamaño oficio. Es decir, se deberá anotar o registrar en hojas de tamaño oficio. Y ahí deberán anotar, por ejemplo, el mes dividido en 4 semanas. Ya, por ejemplo, enero, primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana. Febrero lo mismo. Primera, segunda, tercera semana. Marzo, primera, segunda, tercera, cuarta semana. Así debidamente anotado, bien detallado. Ya, es todo en cuanto a los recordatorios. Aquí tenemos recordatorio diario, agenda diaria, calendario mensual y hablamos, sistemas de seguimiento. ¿Qué serán los sistemas de seguimiento? Se les puede llamar también los sistemas de seguimiento control posterior. Y estos son los métodos de recordatorio. Todos los métodos que haya usado para registrar el recordatorio de la secretaria, a eso se llama sistemas de seguimiento. Y además que estos sistemas de seguimiento son útiles para controlar temas pendientes en el transcurso del año y que lógicamente exigen una atención periódica, es decir, atención permanente. Ya, si me aguardan por favor un momentito ya. Sus compañeras tienen problemas para ingresar nuevamente. Un momentito, por favor. Voy a verificar esto.
Ya, a ver, esperemos que ya no haya problemas para que puedan irse nuevamente. Estábamos hablando de los sistemas de seguimiento. Les había dicho que son también llamados control posterior, ¿no es cierto? Y son métodos que la secretaria emplea, utiliza para elaborar los recordatorios. Ahora, en los seguimientos constantes, es decir, a menudo que se debe hacer son, por ejemplo, la correspondencia, los memorandos y otros documentos que deben contestarse. Entonces, eso es lo fundamental. Debe hacer seguimiento a eso la secretaria, ya los memorandos, correspondencias y otros documentos, lógicamente, que deben o que requieren de contestación. Generalmente, cuando se habla de memorándum, en su mayoría los relacionamos con despido, ¿no es cierto? Pero no es así, sino el memorándum se lo redacta por diferentes motivos. Uno puede ser despido, puede ser llamada de atención, puede ser solicitud de vacación, es decir, en este caso, el trabajador de la empresa o trabajadora solicita mediante un memorándum vacación, dirigiéndose al superior. Puede ser también inclusive felicitación, puede ser felicitando por el cumpleaños de un miembro del trabajo, puede ser felicitando por la labor que desempeña un miembro del trabajo o de la empresa. Si la persona es puntual, trabaja con esmero, etcétera, entonces recibe la felicitación y también el memorándum se lo puede hacer con motivo de ascenso. Lógicamente, la persona que se ha de destacar en el trabajo va a ser puntual, va a cumplir a cabalidad su trabajo, entonces va a ser merecedor a un ascenso, ¿no es cierto? Entonces, mediante un memorándum, el superior se dirige a la persona que ha de ser ascendida. Ahí le dará a conocer de que va a ser ascendida en el sentido de que le diga, por ejemplo, a partir de la próxima semana del día lunes, usted deberá cambiar de trabajo de oficina, puesto que ha sido ascendido de cargo. ¿Ya? Entonces, esos son los memorandos. Ya no solamente tienen que ver con despedida. También el seguimiento que debe hacer la secretaria es a los trabajos que dependen de otros departamentos de la empresa, es decir, de otras oficinas. No solamente entonces tendrá que ver con su oficina, ni con la de su jefe, sino con otros departamentos del trabajo, con otras oficinas. También deberá hacer seguimiento a eso. Eso en cuanto a los asuntos de seguimiento o sistemas de seguimiento. Agenda y calendarios. A ver, ya hemos hablado muchísimo de agenda. Para ustedes, con sus palabras, ¿qué será una agenda? ¿O para qué se utilizará una agenda? Yo le hice Fátima. Le escucho, Fátima. Una agenda se utiliza para anotar ya sea junta de trabajo, reuniones, que es su trabajo de una secretaria, ¿no? Para así informarle al jefe, mostrar todo lo que el jefe debe hacer. Ya. No, en este caso, no solamente lo que debe hacer el jefe, no es todo el trabajo que debe realizar, sino también de ella misma, de la secretaria misma o del secretario. ¿Qué trabajo debe realizar? ¿Qué debe hacer? ¿Qué visitas va a recibir? ¿A qué personas, por ejemplo, ha destinado reuniones?
Ya eso, no solamente el jefe, sino también, inclusive también de otros despachos o departamentos de la empresa. Ya, ¿alguien más aparte de Fátima? Yo, profe, Dice Jocelyn. Verónica. ¿Quién? A ver, ¿quién? Verónica. Ya, Verónica, la escucho. Lice, para mí la agenda es algo muy importante para una secretaria, tanto en lo personal y como en la oficina. Me sirve a mí como secretaria para anotar los movimientos que hace el licenciado en el transcurso del día, para así saber yo en qué lugar se encuentra ubicado, para poderle hablar cuando tenga una situación de suma urgencia, o si para algo se lo necesite, yo sepa dónde se encuentra. También puedo anotar las citaciones o también puedo anotar las reuniones, los lugares donde tiene que ir, las horas y fecha, Ya, todo eso, Liz. ya. Bueno. En cuanto a la agenda, ya les había dicho de que la secretaria debe anotar todo, pero lo más importante, el trabajo más importante, más relevante que deberá realizar tanto ella, el superior o jefe, inclusive los demás miembros de una empresa, ¿ya? Inclusive, también dijo Verónica en el ámbito personal, y es así, no solamente la secretaria o cualquier otro miembro del trabajo es necesario que lleve agenda, inclusive ustedes mismas pueden llevar su agenda, cada persona puede tener su agenda. En esa agenda, por ejemplo, se escriben datos más importantes, todo, por ejemplo, las cosas más importantes que has realizado en el día. Ya, por ejemplo, salió a la calle, una persona que sale a la calle, supongamos que ha recibido, a ver, que se encontró con una persona conocida de hace muchísimos años. Entonces en su agenda nota a tal hora, a las 15:30 me encontré con mi amiga de muchos años. Ahora en el mismo día puede ser que, por ejemplo, más tarde a las 7 de la noche, puede que, por ejemplo, a ver, haya visto un accidente así de casualidad. A las 19 horas ocurrió un accidente en la calle tanto. Entonces, eso inclusive la agenda es personal, que cada persona puede llevarlo, anotarse los hechos más importantes que ha pasado en el día, que le ha ocurrido en el día. Y eso todos los días puede hacerlo, puede escribirlo. Todos los días durante todo el año. Ya en eso consiste la agenda. Entonces, en escribir o anotar las cosas más importantes. Tampoco van a anotar cualquier cosa, ¿no es cierto? No van a anotar a las 8 de la mañana he desayunado, a las 12 he almorzado. Eso no es muy relevante, eso se supone, ¿no es cierto? Todos hacemos eso. Sino las cosas más importantes que les pudo haber ocurrido o pasado. Ya, bueno, también el calendario, imagino que todos conocen el calendario. Entonces la secretaria lo que debe hacer es dar buen uso del calendario. Ya, siempre tener a mano el calendario, puede ser pegado en la pared, pero a la vista, o puede ser que lo lleve en su escritorio, en la mesa. Entonces la agenda y el calendario son materiales indispensables de una secretaria. Eso siempre debe tener en su oficina la secretaria, una agenda y un calendario, lo más importante. Organización del fichero calendario. El fichero calendario es muy accesible.
y de uso inmediato. Aquí, por ejemplo, se insertan fichas con indicaciones de un tema concreto. ¿Ya? O bien ha de ser, por ejemplo, fotocopias de documentos, de cualquier tipo de documento. Ahí en el fichero calendario es donde ahí deberán ustedes guardarlo, almacenarlo. También puede ser fotocopias de cartas, de documentos, etc. Y lógicamente el original debe conservarse en un archivo general de la empresa. Es decir, las originales original de carta, de documento, cualquier tipo de documento, deberán estar en un archivo general de la empresa. Es decir, esto ya no, ya no siempre dependiente de la secretaria, es decir, en la oficina de la secretaria, sino solamente van a destinar un lugar, un ambiente exclusivo para archivos de toda la empresa. Ahora bien, para llevar de una manera adecuada y metódica el fichero calendario, es conveniente actuar de modo sistemático. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo, por una parte, se deberá incorporar en la ficha fotocopia reducida, les había dicho, de los documentos que interesan, o una síntesis de los mismos. Y esto siempre bien detallado con fechas de entrada y de salida. Ya, eso por una parte. Por otra, se deberá guardar la ficha en la carpeta correspondiente. Es decir, donde corresponde. Ya puede que haya también carpetas todavía sin utilizar, las carpetas vacías, que no contengan ningún tipo de documento. Entonces, esas deben apartarlas. Tenerlas en otro lugar. El planning. ¿Qué les había dicho que es el planning? Planificación de su agenda o algún trabajo que tenga. Eso es traducido del inglés al castellano, es planificación, planeación. Ya, esa es el planning. Y esto generalmente viene basado en el empleo de gráficos, ya, es decir, fotos. ¿Para qué? Para que esto permita visualizar en todo momento los estados de la empresa. Ahora bien, también en cuanto a este punto, al planning, a ver, existe un planning estático o cuadro sinóptico. Aquí se plantea gráficamente la solución de un problema en el planning estático o cuadro sinóptico. A propósito de esto, ¿qué será un cuadro sinóptico? Estoy seguro que alguna vez han elaborado cuadro sinóptico en el colegio o nunca les han enseñado. ¿Qué será un cuadro sinóptico? ¿Nunca han escuchado cuadro sinóptico? Dicen, La Ana María, escuchan a María. digamos, de un tema, lo que va anotado, todo lo más importante, o sea, lo que uno entiende, digamos, de un tema, digamos. Ya, Eso sería. ya, pero a ver, Ana María, no se olviden. Dicen, Está bien, perdón, un momentito, por favor.
Bien, esto siempre con sin el afán de hacer sentir mal ni nada, para todas. Ya se había dicho de que cuando participen, no solamente cuando participen, en todo momento cuando hablen, traten de olvidarse de la palabra digamos, ¿ya? Que está muy de Sí. moda. Expresan algo y digamos. Es decir, es como si estuviesen afirmando algo y luego digan, digamos, una afirmación y su posición a la vez, ¿ya? La respuesta está bien, pero olvídense por favor de esa palabra digamos, por favor, De ahí al lice. ¿ya? Una recomendación, una crítica constructiva, ¿ya? Sí, sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien quería hablar? Dice Yo Madeline. le hice Verónica. Yo le hice. Ya, primero Verónica, luego las siguientes. Verónica, la escucho. Bueno, la coordinación de trabajo en equipo, el planning estadístico, para mí significa organizarme con todos mis compañeros de trabajo y quedar en algo, Johnny, quedar de acuerdo en algo que sea más concreto al tema que estamos nosotros queriendo realizar. Y bueno, y esa parte, anotarlo para poder después exponerlo o argumentar. Ya, sí, está bien. Ya, está bien, pero volviendo a la pregunta, les había dicho, ¿qué es el cuadro sinóptico? Yo le Dice, hice. Ya, la escucho. Sabina. Sabina, la escucho. El cuadro sinóptico es como mapa conceptual. Lo que tenés que anotar, lo más importante. Ya, ¿solo eso? Solo eso. Ya, ¿quién más quería hablar? Yo le hice en Fátima. La escucho, Fátima. Un cuadro sinóptico es anotar lo más relevante de un tema o de lo que una secretaria debe lo más importante debe de informar a su jefe. Ya. Las actividades más importantes a realizar, ¿no es cierto? Sí, Bueno, hablando en términos generales, un cuadro sinóptico, habían dicho, es parecido a un mapa conceptual. Hay diferencias entre cuadro sinóptico, mapa conceptual y mapa mental. Ya, inclusive ustedes para estudiar, ahora que están estudiando, para dar el examen, pueden emplear el cuadro sinóptico, pueden emplear un mapa conceptual o un mapa mental. ¿Cuál es la diferencia? El cuadro sinóptico, como han indicado ustedes, es un resumen, es decir, anotar las partes más importantes. Primero lo leen y luego van escribiendo las partes más importantes. Y para esto se ha de utilizar llaves. Imagino que saben cómo es una llave. No llave para abrir auto o casa. Con otro tipo de llaves. Esto es un signo ortográfico, la llave. Entonces, para el cuadro sinóptico se utilizan llaves y los datos más importantes. Ahora bien, en el mapa conceptual se puede utilizar diferentes gráficos. Se puede utilizar un rectángulo, óvalos, cuadrados, etc. Y lo mismo, las partes más importantes y además con enlaces. Y también pueden utilizar un mapa mental. Esto ya es el mapa mental en base a imágenes, mayormente imágenes. Es decir, palabras que van representadas por imágenes. Entonces, convendría que ustedes para rendir un examen trabajen en base a esto, en un sinóptico, mapa conceptual o mapa mental. Imagino que en colegio les han enseñado, deberían haberse enseñado para que puedan estudiar. Ya. Bueno, y volviendo al tema del planning estático cuadro sinóptico, es un resumen de todo lo importante que debe hacer o que se debe realizar, no solamente la secretaria, sino en la empresa.
en este punto inclusive se puede preparar la participación de la empresa en un acontecimiento, en un festejo. Por ejemplo, el planning deberá reflejar la fecha de inscripción para participar de un evento. Los datos concernientes, por ejemplo, al alquiler de un pabellón. Si la empresa va a ser la que va a organizar un evento, entonces deberá anotar el alquiler del pabellón, datos concernientes, es decir, cuánto ha de costar el alquiler del pabellón o del ambiente. Reserva de servicios. Si ha de ser necesario, por ejemplo, de contratar azafatas, anotar servicios de azafatas y otros aspectos adicionales. ¿Ya? Entonces, en eso consiste el planning estático. El planning dinámico. Este está formado por una serie de reuniones, paneles, que son la base del planteamiento de la planificación. Es decir, aquí se programan o se planifican reuniones, asambleas, paneles, juntas, etc. Aquí se deberá programar, por ejemplo, qué actividades se va a realizar. Se debe prevenir todo lo que se va a utilizar en la reunión, asamblea. También la empresa acá deberá anotar, por ejemplo, lanzamiento de productos al mercado. ¿De qué productos va a lanzar al mercado? Campañas de publicidad, etc. Entonces, esa es la planificación o planning dinámico. Ya, entonces, eso es todo en cuanto al planning. Ya encontré este punto donde dice planning. Ya, bueno, no nos hagamos mucho lío, pero sería conveniente utilizarlo en castellano. Ya, planificación dinámica, planificación estática. Hoy en día estamos acostumbrados al uso de los neologismos. ¿No es cierto? Nos encanta utilizar neologismos. Los neologismos son palabras nuevas que se van introduciendo a nuestro idioma. Por ejemplo, un neologismo. Decimos, voy a cambiar de look. Han debido escuchar, ¿no es cierto? Bien, en vez de decir look, pueden decir voy a cambiar de apariencia. Voy a ir de shopping, dicen, ¿no es cierto? Entonces, pueden decir voy a ir de compras. Entonces, esos son los famosos neologismos que es aconsejable evitarlos. Ya, nuestro idioma es riquísimo, el castellano. Hay muchísimas palabras para poder emplazar las palabras extranjeras, ¿ya? Y aquí, como les digo, sería bueno utilizar planificación estática y planificación dinámica, ¿ya? Pero bueno, en eso consiste el planning, planificación, no se olviden. Ya, ahora pasemos a otro punto. Permítame, por favor, buscar mis diapositivas, si aún todavía los tengo. Un momentito, por favor. A ver. Listen. Okay.
Ya, a ver, he tenido un pequeño problema, he tenido que hacerme ayudar un momento. Ya, esto de las diapositivas, ya, se puede ver, ¿no es cierto? Sí. Ya. Bueno, ahora vamos a ver la organización de las visitas. Ya nos salió el anuncio de que nos queda poco tiempo. Nos queda todavía como 10 minutos. Cualquier momento se nos acaba el tiempo y voy a enviar un nuevo link, ¿ya? Para que puedan volver a ingresar. Ya, organización de las visitas. A ver, ¿qué se deberá, ustedes qué suponen que se debe hacer? ¿Cómo se deberá organizar las visitas? A ver, pregunta, ¿cómo se deberá organizar las visitas según ustedes? ¿No tienen idea? Supónganse que tienen programados recibir visitas. Supónganse unas, 5 visitas en todo el día. ¿Cómo deberán organizar esas visitas? ¿Qué deberán hacer para recibir las visitas? Primero, Yo le hice, Verónica. Ya, a ver, Verónica, escucho. Bueno, en mi agenda lo anotaría dependiendo la hora, ¿no? Si una persona ya hizo cita, entonces sería la siguiente persona que viene a la próxima cita. Una hora después o unas 3 horas después anotarlo. O si viene otra persona, de igual manera, anotar para la siguiente. ¿En qué momento tiene el licenciado tiempo? En ese momento anotar. Ya, bien, ya. ¿Alguien más? Ya, a ver, en cuanto a este punto, organización de las visitas. Esta es una de las funciones también importantes de la secretaria o del secretario. Aquí debe ser la recepción y selección